Bien, joven, en este video vamos a hablar sobre los vectores, nos toca hoy, ¿sí? Y recordamos que los vectores es una línea recta que cumple con 5 características, ¿sí? Origen, en este caso vamos a ver este vector que está aquí, el origen es en el centro del plano cartesiano. Longitud o módulo del vector es lo que mide el vector desde su origen hasta su extremo. Dirección viene dada por el ángulo que forma el vector. Por lo general siempre lo medimos con respecto al eje de las X. Pero también el vector, si ustedes pueden ver, forma un ángulo con Y. Pero cuando hablamos de dirección, siempre lo tomamos es como el ángulo que forma el vector con respecto al eje de las X. También se le dice que la dirección puede ser inclinado, ¿sí? Si ve que es inclinado, vertical o horizontal si está sobre los ejes. Bien, sentido me lo da la flecha del vector y el extremo, pues obvio que es el punto aquí final donde llega el vector. Bien, esas son las 5 características de cumplir una línea para que sea un vector. Ajá. El sentido también lo podemos decir, por ejemplo, en este caso, si le damos norte, sur, eso sale por el este y se oculta por el oeste, puede decir noreste. ¿Sí lo ven? También puede ser el sentido, cuando ustedes estudiaron esto la primera vez, era si iba hacia el norte, hacia el sur, hacia el noreste, hacia el noroeste. Bien, ahora ven, otra de las cosas de que tienen los vectores son sus componentes, ¿sí? Y las componentes son las que me permiten calcular la longitud del vector o el módulo. Bien, vamos a ver aquí en esta parte de la gráfica de ejemplo. Tenemos este vector que está en los puntos A y el punto B. El vector va de A a B. Alguien lo puede dar en sentido contrario, de B hasta A. Pero yo lo voy a hacer de A hasta B. ¿Y cómo calculo las componentes del vector? Una fórmula sencilla. ¿Sí? Si el vector va de A hasta B, se va a formar el vector, las componentes serían, ¿sí?, x2 menos x1, final menos inicial. Esa sería para las x. Y para las y sería y2 menos y1. Sería final menos inicial. O extremo menos el origen. Extremo menos el origen en las x, extremos menos el origen en las y. ¿Sí? Esas serían para calcular las componentes del vector. Para calcular la longitud o el módulo del vector que se forma entre los puntos AB, va a ser igual a la raíz cuadrada de las componentes en X al cuadrado más las componentes en Y al cuadrado. Bien, ¿de dónde sale esta fórmula? Esto es una aplicación del teorema de Pitágoras. Recordemos, el teorema de Pitágoras se aplica a los triángulos rectángulos. Observemos aquí en esta figura. Si ven que el vector forma un triángulo rectángulo y la hipotenusa, o sea, es la longitud del vector que está formando A y B. Bien, ¿cómo sale? Aquí sería el vector que se forma entre el punto AB y los catetos del triángulo que están formando sería la distancia que hay en las Y la distancia que hay en las X. Bien. Bien, en física los vectores son importantes para describir movimientos y algunos conceptos como por ejemplo la velocidad, la aceleración, la fuerza. Tenemos que recordar que en física hay dos clases de magnitudes, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Se les llaman vectoriales porque cumplen o reflejan las 5 características de un vector. ¿Sí? Vamos con, por ejemplo, la velocidad. En la velocidad tenemos que tiene un punto de origen, una longitud que hace recorrer al móvil o la partícula, ¿sí? Si está inclinado, si está horizontal, vertical, y tiene un punto final.
Bien, realicemos un ejercicio para entender mejor esto. Bien. En la siguiente gráfica se mostrará la descripción del movimiento de un avión, ¿sí?, con un vector P. ¿Sí? Vamos a calcular cuál es la rapidez del avión, la dirección y el sentido que lleva. Bien, aquí está la gráfica y reflejando el movimiento del avión. El avión despega, lleva este sentido noreste. ¿Sí? Un dato que no decía el enunciado es que cada centímetro, ¿sí?, que me genere la respuesta, la escala me dice que son 200 kilómetros sobre hora. Ahorita van a ver para qué vamos a necesitar ese dato. Ahora bien, me piden calcular la longitud del vector que muestra el avión. Me piden calcular la dirección, que sería el ángulo. El sentido ya sabemos que es el sentido noreste. ¿Sí? Vamos a calcular las componentes del vector. Sería el vector P va a ser igual a, en este caso, x2 menos x1 para las x, y2 menos y1 para las y. Las componentes va a ser igual. ¿Quién sería x2? Recuerden que siempre es final menos inicial, final menos inicial. En las x, ¿quién es el final? Donde está el extremo del vector, 4. Menos el inicial. ¿Y dónde nace el vector aquí? En el origen del plano, que sería 0, coma. Final para la y sería 3 e inicial sería 0. ¿Sí? Vamos a reflejar aquí. Final para la y sería 3, inicial sería el origen del vector. El cálculo bastante sencillo. ¿Sí? Sería 4,3. Y ahora sí calculamos la longitud o módulo del vector. Módulo del vector P, que genera el movimiento del avión, va a ser igual a la raíz cuadrada. No voy a volver a colocar esto porque ya lo tengo aquí. Sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? El módulo de ese vector va a ser igual a 16 más 9, que sería, voy a hacerlo aquí, raíz cuadrada de 25, que es lo mismo que decir 5. En este caso me daría 5 centímetros. Estamos trabajando con centímetros para arriba y centímetros para abajo por todos lados. Pero me dice que 1 centímetro es igual a 200 kilómetros. Entonces, para saberlo, sería la rapidez que lleva, el avión va a ser igual a 5 por en la escala, que serían 200 kilómetros sobre hora, y eso me va a dar 1000 kilómetros sobre hora. Ya tenemos la velocidad. Bien, esto es algo bien adicional. Vamos a calcular o a determinar la dirección del vector. Para eso, como todavía no han visto trigonometría, vamos a utilizar el transportador. Bien, voy a colocarlo aquí. Voy a borrar esto un poquito. Vamos a ver cuánto nos va a dar. Recuerden siempre utilizar el transportador, colocarlo en 0. Miren, aquí, ¿miren? Aquí hay una, ¿sí? 0, subo aquí 0, aquí está en 90 grados, y veo que desde el punto 0 de la X, ¿cuánto se abre el ángulo? Aquí serían exactamente 45 grados. Entonces, la dirección de este vector es una inclinación de 45 grados en dirección noreste. Y lo calculamos así con el transportador porque, vuelvo y repito, todavía en tercer año no manejan trigonometría. Bien, otra vez, vamos a volver a repasar lo que hicimos, ¿sí? Calculamos el módulo, la longitud del vector, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos? Primero hallamos las componentes y después las componentes las sustituimos en la fórmula de la longitud del vector. Quiero denotar algo.
Cuando ya tenemos esto se llama vector al origen también. Cuando ya nos dan el vector junto con sus componentes, se llama vector al origen.